Perfecto. Hoy, pues muchas gracias. Soy Jaime Gutiérrez. Bienvenidos a Diálogos por México desde casa. Es un gusto tener hoy, 29 de mayo, a Jaime González Aguadé. Jaime estudió la licenciatura en el ITAM en Economía, luego hizo una especialidad en Yale y ha sido titular de la Comisión Federal de Electricidad, ha sido titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ha sido titular de Bansefi, subsecretario de Energía, gran amigo, coincidimos en algunas épocas por ahí en la financiera rural, como lo platiqué al inicio. Y pues, Carlos, sin más preámbulo, te dejo la palabra para que te presentes. Pues muchas gracias, básicamente para darle las gracias a todas y todos que se están conectando con nosotros. La verdad es un gran gusto tener a Jaime González Aguadé. Jaime, aparte de todo y de todo su currículum muy impresionante, es un gran amigo. Te damos la bienvenida, mi estimado Jaime, y la verdad, pues no quitamos más tiempo. Adelante, cámaras y micrófonos contigo. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, al control, muchas gracias, Jaime, muchas gracias, Carlos, por la invitación. La verdad es que esta iniciativa que ustedes tienen sobre Diálogos por México en una coyuntura pues que nos toca vivir desafortunadamente a nuestra generación y de la cual vamos a seguir hablando mucho tiempo. Pues esta iniciativa, lo que platicábamos ahorita, ¿no? Da oportunidad de poner varios temas sobre la mesa. Que me parece que por malas razones se ha puesto de relieve hoy en nuestra sociedad, en el país, que es el tema de la energía, ¿no? Como ustedes ya comentaban, me tocó ser director de CFE y subsecretario de Electricidad en un periodo pues corto para un sector que es tan importante como es el energético, pero donde pues me tocaron vivir muchas cosas. Me tocó pues participar en las primeras reformas que hubo, me tocó pues huracanes, me tocaron de todas las cosas posibles, ¿no? Y esto pone en relieve la importancia que es el sector energético. Me parece que es parte del problema que hoy se está perdiendo en la discusión, pues una discusión que es más legal. La verdad es que sin energía, pues no hay desarrollo, ¿no? Sin energía no podríamos estar hablando ahorita como lo estamos haciendo. La energía es fundamental para el cambio tecnológico, para la innovación. Fue fundamental, pues desde la revolución industrial, inclusive desde antes. Y eso hace que me parece que en la discusión que hoy se está teniendo en el país, de pronto se pierda por la importancia que tiene la energía en relación con el desarrollo del país. Nos tomaron muchas décadas tratar de crear un sistema energético nacional o de electricidad, en este caso nacional, que estuviera acorde a la eficiencia que demanda una economía compleja como es la mexicana. En términos de complejidad, hay un índice de complejidad de las economías. México es la 23. Déjenme decirles que China es la número 22. Exportamos más de 200 productos a diferentes partes del mundo y esto solamente es posible con la electricidad. Cuando era yo subsecretario de Electricidad, me tocó participar en la Política Nacional de Gasoductos. Esta parte es muy importante porque es parte de cómo se lleva energía al resto del país. En esos años estábamos sufriendo por un desabasto, a diferencia de los que hubo en los 80s de electricidad. En esos años nos tocó, en 2010, 2011, 2012, pues un desabasto de gas. Entonces el país no podía trabajar, no podía echar a andar las plantas, no podía echar a andar la planta productiva, sobre todo en el occidente del país. Se tomó la decisión, a pesar de que desde 1991 podía haber inversión privada en gasoductos, se tomó la decisión pues de que CFE en ese momento invirtiera en gasoductos aprovechando una circunstancia muy importante, una situación coyuntural como la que ahorita pasó en el petróleo, que cambió de forma estructural la posibilidad energética del país. Pasamos en muy pocos años de ser un país con una región, porque era toda Norteamérica, con el gas más caro del mundo, como a $25 el BTU, a pasar a $2 o $3 por BTU. La verdad es que esa posibilidad la tiene que aprovechar el país y CFE fue una parte importante con los primeros gasoductos que en ese momento se licitaron, que también fue tema de discusión al inicio de esta administración. Los primeros gasoductos que se licitaron fueron en el noroeste del país.
Y esto me da pie para decir un tema importante. Y a lo mejor, pues si hay gente de Monterrey, del norte, no les va a gustar mucho lo que voy a decir, pero no es que la gente, Monterrey y Nuevo León tienen un desarrollo muy importante, pero no necesariamente es porque sean muy diferentes a la gente, a lo mejor, de Sonora, Sinaloa, sino que en Monterrey tenían un gasoducto desde hace muchas décadas y eso les dio la posibilidad de tener un desarrollo diferente, sobre todo diferenciado de otras partes del país. Sonora y Sinaloa, que tienen una actividad muy importante y son el granero de México, pues son precisamente, están dedicados y su vocación es de actividades primarias porque no necesariamente tienen este tipo de energía. Y eso un poco es para poner en contexto la importancia de la energía en el desarrollo del país. Y me parece que al hablar de los temas que hoy están discutiéndose en el país, no necesariamente estamos hablando de la importancia que tiene la energía. Es cierto que uno de los problemas que tiene el mundo y que se ha puesto en contexto hoy con todo el tema del COVID y hacia dónde va la naturaleza y hacia dónde va la humanidad, pues es la transición energética, que también es un problema muy relevante en el mundo y un problema relevante en México, que además está regulado, existe la ley de transición energética y que tiene mucho que ver con el problema que hoy estamos viendo, que es un aspecto legal, pero que, no que también va sobre otro tema que me parece que habrá que abordar durante la plática de hoy, que es el tema de política pública. Me parece que hay dos modelos que se están enfrentando. Un modelo que, como comentaba yo, es el modelo que se ha tardado mucho tiempo en construir, un modelo basado en eficiencia técnica y económica, versus un modelo donde se concentra la generación de energía pues, en el Estado, así como ya está en la ley, pues la transmisión y la distribución. Además, estamos atravesando, y me parece que también es muy relevante por los recursos que hacia adelante podrá tener el gobierno, el Estado mexicano, que es la situación coyuntural dado esta pandemia. Si se toma la decisión de regresar a un modelo donde el principal generador de energía es el Estado, en un contexto donde cada vez tenemos menos ingresos en el gobierno, en el ejecutivo, pues me parece que la decisión es muy delicada y pone en juego no solamente la transición hacia energías limpias, sino que también se está poniendo en juego la posibilidad de desarrollo del país al no tener los recursos suficientes para seguir invirtiendo en energía, pues de todo tipo, porque lo que se está poniendo hoy sobre la mesa es que el gobierno hará las inversiones, no solamente transmisión y distribución, como está en la Constitución, sino también por las decisiones de política y de regulación que se han tomado sobre la generación. Entonces, me parece que no podemos perder de vista pues el contexto de la importancia de la energía antes de entrar a la discusión de qué es lo que ha pasado en estos últimos días. Y para abundar en el tema de la reforma, luego déjenme comentarles antes de eso, que pone un poco en relieve la visión de estos dos mercados. Cuando me nombran director de la CFE, una persona que estimo mucho y que le tengo mucho respeto, me siento a platicar con él sobre el sector, sobre las posibilidades de CFE, sobre qué podría yo esperar de la empresa, de los empleados, y sobre todo cuál era el rol de CFE en el país. Y él me hizo pues varios comentarios muy acertados como siempre, pero me hizo una acotación y me dice, Jaime, lo que no te puede pasar es que si viene un huracán, se quede la zona sin energía por mucho tiempo. Durante ese mismo periodo pasó, no sé si recuerdan, la tormenta Sandy en Nueva York, donde pegó muy fuerte en Manhattan la tormenta y se quedaron varias semanas sin luz una buena parte de la población de Manhattan. Mientras que aquí en México pasa el huracán en la península de Yucatán, en las 48 horas estaba restablecido el servicio de energía. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos modelos? Uno pone
por enfrente el servicio público a costa de la eficiencia, que desafortunadamente es el modelo mexicano, porque teníamos agazapados alrededor de donde iba a pegar el huracán a muchos, pues, miles esperando que pasara para levantar las torres, levantar las plantas, levantar la transmisión de nuevo y como decía yo, en 48 horas se había restablecido la electricidad. Mientras que en Estados Unidos, en Nueva York, pues tuvieron que esperar a que se hicieran las evaluaciones correspondientes por parte de los seguros para ver quién pagaba, cómo se pagaba y el restablecimiento. Entonces, mucha gente dice, no, pues es mucho mejor lo que pasa en México. Sí, el problema es que eso es muy ineficiente porque tienes mucha gente que está parada ahí con inventarios muy grandes para poder hacer frente a esto. Y al final del día, y que creo que es la parte que peor se está considerando en el debate que hoy estamos teniendo, es ¿quién debe de estar en el centro de la discusión? Me parece que es el usuario final, que son los consumidores de casa o las empresas. Si nosotros tenemos una plantilla personal que permite estar listos para cualquier emergencia, para poner un huracán, pues esos costos necesariamente se pagan de dos formas. O se pagan mediante una tarifa más elevada por todos para poder tener esas eficiencias en el restablecimiento de la energía, o se pagan a través de los subsidios que da la CFE a su operación y al final del día esos se pagan a través de impuestos de todos los mexicanos. Entonces me parece que estábamos caminando hacia un modelo pues, de más eficiencia donde al final del día necesariamente tendrían que bajar las tarifas al tener mejores energías, una empresa más eficiente en todos los sentidos y desafortunadamente me parece que se está regresando al modelo donde pues no se privilegia eso, sino que se privilegia otro tipo de decisiones. Esto no quiere decir que en CFE los empleados no estén comprometidos. Me parece que es una de las empresas, sobre todo públicas, donde hay más compromisos de sus empleados. Cuando pasan este tipo de cosas como los huracanes, son tratados como héroes. Vale la pena señalar que en 2008 la CFE llevó a cabo junto con el sindicato su cambio de sistema de pensionario sin que hubiera una sola protesta, a diferencia de lo que había pasado o de lo que siguió pasando en otras dependencias, no sé, sin mencionar, por supuesto, el caso de Pemex. Entonces, me parece que esas dos visiones son las que están hoy chocando en la realidad, desafortunadamente por los avances que había habido, hoy están truncados. Muy importante la reforma del 2013, donde, o sea, como todo siempre pasa, se va construyendo sobre las bases de avance que había habido. En 2013 hubo una reforma energética muy importante que lo que privilegió fue precisamente la creación de un mercado donde las decisiones se toman por base en la eficiencia económica y la eficiencia técnica, donde había diferentes agentes económicos a los cuales se les daba certeza, desde la propia CFE, los productores independientes de energía, e inclusive a los propios consumidores que podían poner sus paneles solares en su casa, y hoy está eso en entredicho. Y sobre todo se había establecido un mercado de subastas donde los que pudieran producir energía más barata podrían asignársele los contratos de generación para que de esta forma se pudiera pasar esos menores costos al usuario final. Hoy lo que se dice es que son intermitentes las energías y que son caras. La verdad es que lo que se está tomando en cuenta, a mi juicio, de nuevo sin tener mucha información, porque vale la pena también hacer una acotación. Si ustedes hoy se meten a la página de CFE a ver la generación o a la de CENER, a ver las tablas de generación, pues están vacías. Entonces, eso también me parece que hay un problema también de transparencia muy importante que se deberá de revisar hacia adelante. Como comentaba yo, los primeros, que no fueron subastas, pero los primeros programas que se pusieron en Oaxaca en la venta, pues eran otro tipo de tecnologías de las que hoy están,
todo el mundo estaba aprendiendo y por eso se hicieron pequeños esfuerzos en comparación con las necesidades de energía que tiene el país para ir conociendo cómo funcionaban estas tecnologías y cómo se podían integrar al sistema eléctrico nacional. Esas energías, pues sí, hoy son más caras y sí a lo mejor tienen algunos problemas mayores de intermitencia, pero por supuesto que no son los que se han instalado a partir de esa fecha, inclusive 2009, 2013 y las demás subastas, donde inclusive en subastas del 2013 se establecieron o se asignaron esos contratos a los precios más baratos por megawatt en el mundo. Ahora ya se han superado, pero en ese momento se asignaron los contratos por megawatt más baratos en el mundo para cualquier tipo de tecnología. Entonces, las decisiones que hoy se están tomando me parece que están tan sesgadas por una política pública que tiene otra visión de modelo en relación con lo que se había avanzado y de forma muy importante contra la eficiencia que se había adquirido al adoptar estas nuevas tecnologías. Y en eso quiero ser muy enfático, porque no es nada más un tema de la transición energética, que me parece que sí es muy importante, pero también lo que se está poniendo en juego es el costo de producir en el país energía barata, que al final del día va a pegar en la productividad de la planta industrial del país. Y no les podemos ofrecer a los empresarios, a las grandes plantas productivas o a las propias casas, energía barata, pues va a tener un efecto importante en la posibilidad de desarrollo del país. Ahora, pasando un poco al tema de las energías renovables, hay que también ser críticos y señalar que la nuestra no es la mejor definición del mundo, que además está en ley, sobre lo que es la energía limpia. Las energías limpias para nosotros incluyen la nuclear, la de hidrocarburos, las hidroeléctricas. En el resto del mundo solamente se divide en renovable y no renovable. Esto tiene un efecto legal importante porque lo que señala la ley es que se tiene que cumplir con ciertos compromisos de producción en los siguientes años. Para el 2018, por ejemplo, se tenía que del total de energía producida en el país se tenía que producir el 25% de energías limpias, para el 2021 el 30% y para el 2024 el 35%. Esto con base en nuestra definición, pues más o menos estábamos avanzando de forma correcta para el cumplimiento de estas energías. La verdad es que si utilizamos la definición del mundo y dividimos entre renovables y no renovables, nosotros nos quedamos cortos para el 2019 y de nuevo sin que haya mucha información, estamos como alrededor del 10, del 11% de la generación del sistema eléctrico nacional, que es de alrededor de 80,000 megawatts totales, ¿no? Entonces, me parece que este es el otro tema importante y del que más se ha hablado, que es dónde estamos parados en términos de las energías limpias. Ahí de nuevo se pararía en dos. Uno es que no necesariamente nuestra definición es la mejor, íbamos avanzando en el camino correcto y desafortunadamente por las decisiones regulatorias que se han tomado recientemente, pues se ve que vamos a estar parados ahí y no vamos a cumplir ni con la regulación interna, pero tampoco vamos a cumplir con los acuerdos de París que nos ponen para los siguientes años reducciones importantes en los gases de efecto invernadero. Y pues si nos vamos a estar moviendo hacia tecnologías más sucias como es la utilización de hidrocarburos, pues vamos a estar incumpliendo con dicha ley. Ahora, de nuevo pasando al tema de qué significó la reforma energética pues fue construir un mercado, ¿no? Así como la Comisión Nacional Bancaria de Valores vela por el correcto funcionamiento del sistema financiero, la CRE debe de velar, y así lo señala la propia ley, por el correcto funcionamiento del sistema energético del país, del sistema tanto
o sea, sobre los diferentes agentes económicos del país. Y ahí que tienes a los diferentes agentes, pues sobre todo dándoles certeza y certeza de largo plazo. Hay que recordar que aquí hay inversiones que valen pues, cientos de millones de dólares que se tienen que recuperar en el tiempo, se tienen que recuperar a través del pago de los servicios por parte de los diferentes agentes, por parte principalmente de CFE, y al tomar estas decisiones, pues lo que se está poniendo en riesgo son pues tanto las nuevas inversiones como que ya están ahí, ¿no? Que estaban buscando su interconexión y que son los que hemos visto que se han parado ya, pero también pues las inversiones que podrían venir para una economía creciente en el futuro. Y esta es la otra parte que quería yo comentar. Si eventualmente, porque vamos a pasar por una crisis nunca vista, me parece, ¿no? Por lo menos en nuestra generación. Pero si si esperamos crecimientos, un crecimiento rápido y recuperar los problemas económicos y sociales que vienen después de la pandemia, pues vamos a necesitar grandes inversiones en energía en el país, que me parece que no va a tener el Ejecutivo suficiente energía suficientes recursos para hacer frente a esta nueva demanda. Ahora, tocando el tema en particular sobre qué es lo que ocurrió y que por qué se puso en la mesa esta discusión, pues el SENACE emite una resolución diciendo que las energías son limpias, son intermitentes y que son ineficientes y que entonces no le va a dar nuevos permisos de interconexión a los proyectos que estaban ahí, que no son menores, pues son de varios miles de millones de dólares, y que entonces dará el SENACE, que es el órgano encargado de despachar la electricidad hacia el sistema eléctrico nacional, lo hará no basado en los términos económicos, como dice la ley, sino pues, con otros criterios de estabilidad, ¿no? De confiabilidad. Entonces, al final del día, ¿qué es lo que pasa? La energía que es más barata no se está utilizando, se está privilegiando energía más cara con las consecuencias que ya platicamos. ¿Qué es lo que han hecho los privados? Los privados, pues porque no han cumplido con la legalidad a juicio ya de algunos jueces, de algunos juicios de amparo que se han llevado a cabo, pues no se cumplió con la legalidad para tomar estas decisiones. Los independientes, los privados se han amparado y, como mencionaba, les han dado hasta ahora la razón. No es un tema que ya se haya terminado. La CFE, y así lo ha mencionado, la CENER, se podrán amparar contra esta resolución y seguirá la discusión sobre la legalidad o no de la nueva regulación que emitió el SENACE, que a mi juicio pues no tenían las facultades. Hay una clara invasión de facultades ahí sobre quién puede o no emitir esa regulación. Para eso está la CRE. Yo hacía la analogía con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que es la que emite la regulación sobre el sistema financiero. Aquí la CRE pues, es la que emite la regulación sobre el sistema eléctrico. No fue así, y por eso es que los jueces han dado, en estos juicios, han dado la razón afortunadamente a los privados, y me parece que es una de las cosas que hay que subrayar, pues que sigue existiendo esta división de poderes, como hemos visto en decisiones muy importantes en los últimos días, pues que si nos apegamos a derecho, el país todavía tiene soluciones y decisiones importantes que tomar, pero que pues, la legalidad es la parte más importante, ¿no? Adelante, Hugo. Ahí está ya, tu micrófono está abierto. Puedo saludarte. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Jaime González, Jaime Gutiérrez. Gusto en verte, Jaime. Igualmente, Hugo. Oye, pues yo tengo dos preguntas. Son de dos experiencias tuyas. Una en el sector de energía y otra en el tema de supervisión bancaria y quiebras bancarias. Sí. Uno es, ¿qué aspectos razonablemente puedes
identificar como que se puedan negociar entre los productores de energías limpias y, por ejemplo, los reguladores o la CRE con respecto a las tarifas de transmisión y también con respecto al retorno a las comunidades, que si bien implica modificar contratos, es cierto, pero uno de los argumentos es ese, que se deja poco a la comunidad. Siendo de Oaxaca, me parece que como se han negociado en diversas ocasiones los contratos, primero se pusieron en la venta y luego se pusieron más aerogeneradores, hay una efervescencia social en esa región que pues yo creo que es necesario escuchar. Entonces, al escuchar se puede negociar y se puede llegar a términos razonables. ¿Qué aspectos crees que razonablemente se puedan negociar? Esa es la primera. Y la segunda, sacarte un poco de este tema de la energía y preguntarte si ves que vaya a ser suficiente el aplazamiento de 4 y 6 meses de pago de intereses y de pago de mensualidades de los diversos créditos, en función de lo que vivimos en 94 y 95 y 96. Creo que se está haciendo la bola de nieve más grande y quizás los intermediarios bancarios y no bancarios deberían reconocer pronto las capacidades reales de pago y las capacidades reales de cobranza. Esto para que el sistema financiero permanezca sano, en contraste con lo que pasó en 94, que el sistema financiero como un todo, pues tuvo un riesgo sistémico. Todavía no lo hay, pero se va acercando y quizás sea necesario reconocer nuevas realidades y, por supuesto, nuevas regulaciones. Gracias, Jaime. Al contrario, Hugo. Mira, respecto al primer tema, pues sí es un tema que ha estado ahí desde, y tú lo conoces muy bien, desde que se instalaron los primeros aerogeneradores ahí en la venta. Me parece que es parte del problema que tenemos con el Estado de Derecho. Sin duda las condiciones se pueden mejorar, pero yo lo que diría es que se tienen que establecer desde el día 1, porque lo que pasaba mucho en muchos de estos lugares, Hugo, es que se ponen las condiciones buenas o malas, pero después, pues, y sobre todo me parece que por el lado de las comunidades, pero también por el lado de las empresas productoras independientes, pues no se cumplen con las condiciones originales. Y eso es parte de la falta de certidumbre que existe en el país para la inversión. Como tú sabes, había ahí en Oaxaca, por un fondo australiano muy importante, una inversión pues, muy grande, la más grande de este tipo de inversiones en ese momento en el país, que no se pudo llevar a cabo precisamente por la falta de Estado de Derecho. Ahora, dicho eso, lo que sí estoy convencido es que debe de existir un retorno para las comunidades que les permita vivir, obtener un recurso, un beneficio, del beneficio que están obteniendo los inversores, los inversionistas, que están llevando a cabo estas actividades. Me tocó, por otro lado, ver, cuando fui a Oaxaca a ver algunas de estas inversiones, pues que sí algunas de estas empresas hacían inversiones inclusive en escuelas, en capacitación agrícola para las zonas agrícolas de la zona, pero eran esfuerzos que están aislados. Me parece que ahí hay una oportunidad de comunicación entre los gobiernos locales, estoy hablando desde los municipios que dan los primeros permisos para la construcción y los permisos de conexión, como el Estado, como a nivel federal, para que se establezcan condiciones que sean conocidas por todos, pero que además se cumplan durante el tiempo por las dos partes, durante la vigencia de los contratos. En cuanto a los derechos de transmisión, pues es uno de los temas que hoy se están poniendo ahí en la mesa, Hugo. Pues hay muchas decisiones que tomar, porque la CFE es una de las cosas que ha hecho mal y que está hoy limitada la inversión en transmisión al gobierno. La verdad es que lo que hay que hacer, y eso bajaría los costos,
pues es invertir en transmisión. Y a lo mejor podrían participar los privados aumentando las tarifas. Pues es una decisión pues, más técnica que me parece que la deben, como muchas de estas decisiones, me parece que el problema que estamos teniendo aquí en esta administración, en muchas cosas, es que muchas de estas decisiones son decisiones técnicas y no son decisiones de política. Y me parece que hay que tomar para el caso de en específico que comentas, Hugo, el tema de la transmisión es una decisión que es mucho más técnica que otra cosa. Y en cuanto al otro tema sobre el aplazamiento de 4 o 6 meses, pues ya lo mencionaba yo, Hugo, me parece que vamos a enfrentar momentos muy difíciles, sobre todo en el corto plazo. Esperemos, me parece a mí en lo particular que en el mediano y largo plazo podría haber oportunidades de crecimiento si es que todo lo demás funciona. Si Estados Unidos se recupera rápido, pues podemos rápidamente, como pasó en el 2009, volver a salir del hoyo. El sistema financiero no es el mismo que teníamos, evidentemente, desde el 94. Se hizo la tarea durante muchos años para tener un sistema financiero robusto y sólido que pueda hacer frente a estas cosas. Me parece que a diferencia de otros países, pues no, a lo mejor no se han tomado las decisiones oportunas, no para apoyar al sistema financiero, sino para apoyar a los deudores del sistema financiero, como son las empresas y las personas, que no van a tener, como bien señalas, a lo mejor los recursos para pagar sus créditos. Aquí subrayar, pues, que el Banco de México tomó hace allá algunas semanas medidas muy importantes, como nunca lo habíamos visto, para generar mayor liquidez en la economía y también para que se diera más crédito específicamente dirigido a las pymes, que va a ser el problema, me parece que va a tener hacia adelante el país. Y creo, en ese sentido, que las autoridades financieras junto con los bancos y los otros intermediarios financieros en el corto plazo tendrán que tomar medidas adicionales. Hasta ahí lo dejaría, Hugo. Perfecto, Jaime, ya estoy aquí de vuelta. Oye, traigo una pregunta aquí de Miguel Solís, que nos está haciendo. Son 3 preguntas. Dice, primero, ¿qué costo implicaría la judicialización de la energía eléctrica? La segunda pregunta que dice es, ¿vamos camino a una auténtica estatización o consideras que es una estrategia para sentar a negociar a los privados? Y la primera es, para recuperar las pérdidas de la Comisión Federal de Electricidad, se estima un aumento de tarifas. ¿En qué porcentaje consideras que debería ser, tanto industrial como doméstico? A ver, la verdad es que en relación con el tamaño que tiene el sistema energético nacional, pues esta judicialización no va a tener ningún impacto, ¿no? Las renovables no llegan al 10% del sistema energético en total, y estos proyectos que hoy se están amparando, pues todavía ni siquiera están dentro del sistema, ¿no? Entonces, me parece que no debe tener un impacto importante. Sí, sin embargo, me parece que lo que va a tener un impacto importante, de nuevo, en los costos de generación, va a ser movernos hacia energías menos rentables, menos eficientes, como son las que usan combustóleo. CFE, a lo largo de su historia, no refleja todos los costos de operación en las tarifas, a pesar de lo que pues mucha gente sufre con los pagos de la electricidad, sobre todo en algunas partes del país, en las partes más calientes, donde se tiene que utilizar el aire acondicionado. Son las tarifas más subsidiadas. Cuando yo estaba ahí, alrededor del 95% de las tarifas o más de las tarifas domésticas estaban subsidiadas. Y eso implicaba que CFE tuviera pérdidas anuales a lo mejor de alrededor de 150,000, 200,000 millones de pesos al año. Y me parece que movernos de nuevo hacia ese modelo, pues va a implicar que tengamos estos subsidios que son típicos del esquema, del modelo que teníamos pues en los 70s, ¿no? Y al gobierno ha cambiado la economía mundial, ha cambiado la forma en que se ven este tipo de gobiernos en el mundo. A lo mejor al principio de esta administración se podría haber endeudado por 4 o 5 puntos del PIB y no hubiera ningún problema. La administración actual ha decidido no endeudarse, lo cual es una cosa pues curiosa en un gobierno pues de izquierda,
y lo que está haciendo es poner en riesgo la capacidad en el corto plazo de hacer frente a algunos de sus responsabilidades financieras, incluyendo la electricidad. Perfecto, Jaime. Tenemos una pregunta de Juan Carlos de la Concha. Juan Carlos, tienes habilitado tu micrófono. Sí, ¿cómo están? Buen día. Ya. Saludo a todos. Muchas gracias, Jaime, por tu exposición. Al contrario. Serían dos preguntas y quizá muy particulares, pero bueno, trataré de ser lo más general, pues puede llegar a servirle a los demás. La primera sería, ¿tú crees posible que la infraestructura en concesión, que existen varios casos, pudiera contratar o establecer contratos de compra de energía renovable utilizando un modelo de autoabasto? Esa sería una. O sea, yo sé que hay mucho tema político, hay mucha, bueno, la lógica me indica que no hoy, pero yo creo que bajo términos jurídicos es posible, ya que habría un beneficio económico. Y la segunda, en tu experiencia, la oferta de parques industriales con energía o proviendo energías renovables, ¿pudiera subsistir todavía? Estas son las dos preguntas y bueno, sé que son generales, pero son particulares de alguna manera. Agradezco mucho tiempo. Con mucho gusto, y precisamente esa es la discusión. Hoy los privados tienen la posibilidad de dar electricidad al sistema eléctrico nacional, y así lo hacen. Muchos, por ejemplo, hay grandes empresas, por mencionar algunas, Bimbo, que generan su propia electricidad y pagan pues un peaje por la transmisión de la electricidad. Ahora, el problema que se tiene aquí, que mencionaba Hugo en su pregunta anterior, es, oye, pues, pagan muy poco por la transmisión. Ese es uno de los problemas. El otro problema que se tiene en estas transmisiones, en esta generación distribuida, que yo creo que hacia allá debemos de ir, porque así pasa en todo el mundo, se está moviendo el mundo no hacia grandes generaciones de energía, sino hacia una generación distribuida en pequeñas localidades, que es parte del problema que tenemos en México, porque en México pues, tenemos Oaxaca, tenemos Tamaulipas, donde están las principales generaciones de energía de aire, la eólica, y no necesariamente existe la transmisión adecuada. Ese es el problema. Sí hay la posibilidad de los privados, sí existen estos parques que lo hacen. El problema es que eso, a juicio hoy de la CFE, del CENACE, pues no necesariamente está en las mejores condiciones. Déjame decirte que yo creo que el argumento que se está utilizando no es el correcto. O sea, al caer el PIB, al caer la actividad económica, lo primero que cae en el sistema es la demanda por electricidad. Al caer la demanda por electricidad, la CFE tiene una energía base que esa le permite abastecer los sistemas, la demanda por energía. Eso quiere decir que no necesariamente tienes un problema por la inestabilidad de las energías renovables. Al revés, pues tú tienes tu energía base y como se te cayó la energía, tienes mucho más margen de maniobra. Entonces me parece que en ese sentido es un mal argumento el que está haciendo la CRE, el CENACE. Y la posibilidad entonces de utilizar energías limpias, pues sigue estando y seguirá estando, y más en estos momentos porque no tienes un problema que tenga una afectación, porque no estás en los picos de demanda del sistema eléctrico nacional. Gracias, un saludo a todos, un saludo y un gusto, Jaime, un abrazo virtual. ¿Hasta dónde, Jaime, puedes ver el efecto, aprovechando que eres experto en temas de energía, bancarios o financieros también, de toda esta espiral regulatoria y de medidas que se han tomado con lo siguiente? Por ejemplo, no pocos proyectos de renovables están financiados o apalancados obviamente por la banca, incluso por la banca de desarrollo. Por ejemplo, cuando se le acreditan certificados de energías limpias o se pretende acreditar CELSA, la CFE, y esto por lógica baja el precio ya de contratos que estaban negociados con un precio de certificados de energías limpias,
o por ejemplo, con impedirles el acceso a pruebas de operación y por ende después a la operación y al suministro, pues obviamente los flujos disminuyen y hay probabilidad de eventos adversos para pagar a los acreedores financieros. Entonces, me parece que hay un efecto no solamente en la parte de energía, sino también en la parte de fondeo. Y mi pregunta para ti es, ¿hasta dónde ves esta espiral que pueda llegar y qué tanto nos pudiese afectar? Muchas gracias, Iván. Yo creo que tienes toda la razón, ¿no? O sea, no es un tema que se agote nada más en la generación de energía. Es un tema como pasó con los gasoductos y por ahí hacían también la pregunta que cuál era pues, el juego final que estamos viendo hoy. Si es nada más para renegociar los contratos. Y los bancos ahí juegan un papel importante porque los bancos pues, se vuelven socios de los proyectos, por decirlo de alguna forma, y tienen pues, su mejor, en su función objetivo es pues, que salgan lo mejor posible. Me parece que, y como tú bien sabes, todavía no se resuelven de fondo los temas legales, pues me parece que mientras haya esta incertidumbre, los proyectos tienen suficientes recursos para seguir haciendo frente a los proyectos en el corto plazo, pero el problema va a ser de largo plazo, si es que se renegocian las condiciones y no se tienen los flujos adecuados conforme a los proyectos de inversión originales. Es decir, si el flujo que hacia adelante van a tener es menor al flujo previsto en las proyecciones, pues sí también va a tener que haber una reestructura de esos créditos, como lo vimos, por cierto, en los gasoductos, ¿no? Gracias, Jaime. Oye, tengo una pregunta de Gaby Breña. Me dice que si te podemos preguntar qué opinas de Dos Bocas, en el tema de Dos Bocas de la refinería. Pues a ver, yo creo que de nuevo regresamos al tema de los modelos, ¿no? Y es parte, por cierto, y qué buena pregunta, y es algo que no comenté en la exposición inicial, pero me parece que es regresar a un modelo que no necesariamente es el que hoy debería estar vigente, es decir, somos eficientes o no en la refinación, pues es donde más pierde dinero Pemex. Pierde a lo mejor de nuevo 100,000, 200,000 millones de pesos al año en refinación. Invertir en proyectos donde no es rentable, pues es de echarle dinero malo al bueno. Pero es parte también del problema que subyace en el tema de las energías renovables. Estamos hoy refinando más. El desecho de la refinación es el combustóleo. Ni el petróleo mexicano ni el combustóleo, y menos el combustóleo, tiene mercado internacional. ¿A quién le pueden vender el combustóleo? Pues solamente se lo pueden vender en gran escala a las plantas de CFE. Entonces, si la competencia de las plantas de CFE son las plantas de energía renovable, que son las más baratas, y por eso se metió la COFECE, pues hay que sacar a las plantas de alguna forma que están siendo competencia del combustóleo para que CFE nos compre combustóleo y apoyar a Pemex por ahí. Entonces, dicho eso, me parece que es una mala inversión lo de Dos Bocas, pero tampoco es una inversión, 8,000 millones, si eso es lo que al final cuesta, 8,000 millones de dólares para Pemex, pues tampoco es que le vaya a hacer muchos problemas en financieros esa planta en lo particular. La pregunta es si ese es el mejor uso de esos recursos, o si Pemex o el gobierno podrían utilizarlo en otras cosas, y me parece que sí, ¿no? Claro. Muchas gracias. Tenemos a Carlos Luna. Carlos, ¿nos escuchas? Sí, los escucho. ¿Ustedes me escuchan? Sí, perfecto. Gracias. Muy buenas tardes, mucho gusto. Una pregunta, y más que nada es pregunta particular, pregunta personal. Aprovechando que usted estuvo en la SANER, en la CFE, yo en 1991-92 tuve la oportunidad de conocer, todavía estaba en construcción, Laguna Verde, la unidad 2. Carlos Sandoval, a esa visita de Laguna Verde fue el mismísimo doctor Frederick Golden, que en paz descanse ya. Mi pregunta es, ¿por qué el gobierno, por qué la CFE no invirtió más en plantas generadoras de electricidad de energía nuclear, tomando en cuenta que países como Francia, el 80% de su electricidad es de energía nuclear y nunca han tenido un accidente? Tomando en cuenta de que es muy diferente una planta nuclear para generar electricidad
a una planta nuclear para generar bombas atómicas. Tomando, van a decir, no, es que la planta nuclear es que genera mucho madera, es contaminación. Para empezar, pues ni siquiera es humareda, ni siquiera es humo, es vapor de agua. ¿Por qué no? Cuando fui a esa visita de Laguna Verde, se dijo que iba a generar el 3% de la energía eléctrica, perdón, para el país. ¿Por qué no se invirtió más en energía nuclear? Es mi pregunta. Para empezar, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con tus conclusiones, ¿no? Yo creo que es una buena energía, que es una energía que por algunos casos, como podría ser con cualquier planta de combustóleo que tiene algún problema, ¿no? Ha tenido una mala reputación. La verdad es que Laguna Verde, pues funciona bien, funciona sin ningún problema, se tienen las medidas de seguridad adecuadas. El material radioactivo que se tenía en México, que se podía utilizar para hacer bombas, se regresó a organismos internacionales, precisamente cuando yo era subsecretario de Electricidad, y no hay ningún problema con eso con Laguna Verde. Ahora, el problema de las plantas nucleares, aunque también ha avanzado mucho la tecnología, yo creo que es algo que se debe poner sobre la mesa, es pues el costo por un lado y el tiempo de construcción. Cuesta más cuesta más una planta hoy que Dos Bocas, ¿no? Sin embargo, también se ha movido la tecnología hacia tener plantas pues más chicas, que son por lo tanto más eficientes y con un costo-beneficio mayor. Ahora, el otro problema que tiene México en relación con eso, porque sí también se ha estudiado mucho, bueno, déjame acabar de contestarlo. También es un problema político por lo que tú señalabas. Por el otro lado, pues sí, México no es el mejor lugar para poner plantas nucleares porque es una zona pues, sísmica. Y entonces encontrar lugares pues, adecuados no es tan fácil en el país, pero seguramente pues, se podrían poner en otros lados. Ahora, creo, bueno, además, nada más para terminar la pregunta, eso sí quedó en la Constitución, que la energía nuclear está reservada para el Estado. Entonces, desafortunadamente, a diferencia que en los otros tipos de generación de energía lo pueden hacer los privados de acuerdo a las leyes actuales, no es el caso de la energía nuclear. Perfecto, Jaime. Tenemos aquí la mano levantada Jorge Musalem, que también hizo la pregunta en el chat, pero Jorge, te abrimos el micrófono. Perfecto, muchísimas gracias, Jaime. Gusto en saludarte. Igualmente. Bueno, me han gustado mucho los comentarios que has vertido respecto al rol que está teniendo la Comisión Federal de Electricidad. Es indudable que la CFE es el actor principal del sector eléctrico mexicano. Sin la CFE no se entiende hoy cómo operaría. Si hoy CFE desconecta sus plantas, evidentemente pues haría un trauma en este país indudable. Y más allá de pensar en eso, creo que el problema que está ocurriendo hoy es que la CFE no está recuperando los costos que tiene reales por prestar el servicio tanto de transmisión como de respaldo. Cuando las plantas intermitentes renovables salen de operación porque no hay sol o porque no hay viento, ahí tiene que estar la CFE, y me parece que el principal problema hoy es que no se le está reconociendo esos costos reales, independientemente de que su operación pueda ser menos o más eficiente en algunos sectores. Pero a mí lo que me preocupa y que te quiero preguntar es, hoy la mitad de la electricidad en el país está siendo generada por centrales de gas de ciclo combinado, y la CFE está apostando por invertir en 13 plantas de estas en los siguientes 5 años, de manera que pueda tratar de recuperar su capacidad de generación con plantas más eficientes. Sin embargo, quiero preguntarte si esto lo consideras una buena apuesta, porque si el precio del gas natural se va para arriba en algún momento, pues de la mano llevaría las tarifas eléctricas en este país en un lugar impensable, ya descontando el subsidio. Entonces me gustaría saber cuál es tu perspectiva respecto a los costos del gas natural en el mediano plazo. Muchas gracias, Jorge. A ver, primero, estoy de acuerdo contigo. CFE, pues queramos o no, pues es la empresa que tenemos
que además, déjame decirte, es la empresa productiva del Estado que tiene resuelto su problema de cero, su objetivo de ser, pues el 98% de la gente, o dependiendo cómo lo midas, el 95% de la población de México tiene electricidad. Si su problema no va por ahí, y lo hace bien, y lo hace de forma eficiente, ¿no? A lo mejor a ti no te tocaron, Jorge, pero en los 80s había apagones aquí en la Ciudad de México, ¿no? Apagones programados donde nos decían, no va a haber electricidad de tal hora a tal hora en esta sección. No tenía el problema de generación y distribución resuelto. A lo largo del tiempo lo he ido resolviendo y ha habido muy buenas administraciones en CFE. Ahora, como comentaba yo al principio, eso lo ha hecho a un costo alto, porque es bastante ineficiente en muchas cosas. No tan ineficiente como lo era la compañía de Luz y Fuerza del Centro, ¿no? Que tenía, ya no me acuerdo bien, pero ha de haber tenido 50,000 empleados para atender partes de 6 estados del país, mientras que el CFE tenía 80,000 empleados para atender el resto del país. Pero de todas formas, pues no transmite, no traspasa todo el costo de generación, de distribución, de transmisión y distribución al usuario final y tiene, como comentaba, pues una buena parte de las tarifas del país están subsidiadas. Y hacia allá era el modelo, hacia cambiarnos a un modelo más eficiente con una reducción en las tarifas al final del día que fuera de verdad, o un establecimiento de las tarifas que fuera en relación a los costos y no a otras cosas. Yo creo que los ciclos combinados pues son muy eficientes, como lo mencionas. Yo creo que es una buena inversión. Me parece que hoy está lejos de que vaya a subir el precio, digo, ahorita en la coyuntura menos, el precio del gas. Como comentaba, pasamos de ser la región más cara del mundo en términos del gas a la más barata gracias al shale gas, la inversión en gasoductos, por eso se hizo. Y me parece más que el riesgo de que vaya a subir, porque le subiría a mucho, tendría un impacto más grande de lo que podía ser nada más CFE. El problema es, por la falta de inversión en otras partes del país en gas, es la dependencia que tendríamos del gas con Estados Unidos. Me parece que si quieren hablar de soberanía energética, pues me parece que más adecuado está hablar, o sería más adecuado hablar sobre la dependencia que tenemos de gas del exterior o internacional, más que del precio, Jorge. ¿Tienes apagado? Perfecto. No, ya, es que me lo avientan allá, Miguel, gracias. Oye, una pregunta más. Estamos llegando ya al tiempo, querido Jaime, de verdad muy, muy agradecidos por tu tiempo. Se la damos a Paco Uribe. Paco, ¿nos escuchas? Sí, muchas gracias, Jaime. Muchísimas gracias por los conceptos, por compartir con nosotros. Mi pregunta va dirigida a lo siguiente. Hoy en día hay construcción de parques eólicos y fotovoltaicos en marcha. ¿Cuál sería el futuro de estos, dadas las circunstancias gubernamentales que tenemos en este momento? Pues son precisamente esos los que están en riesgo. Estoy buscando aquí los datos de cuánto significan esos. Pero pues representan una buena parte de la energía. Me parece que representaban como el 50% de la energía adicional que se planteaba para el próximo año, todo lo que hoy está en construcción. Es decir, la CFE se había montado porque no tiene suficientes recursos para invertir, se había montado en la posibilidad, y porque sí está la ley y porque sí hace sentido, se había montado en la inversión privada para cumplir con los requerimientos de energía futura que tiene el país. Son los que están en riesgos por la decisión que ha tomado el SENACE. Ahora, lo que ya permitió el SENACE y ha dado pues, un poco una vuelta atrás es sí reconocer los juicios de amparo que han tenido, resoluciones favorables a los privados y que les permitirán entonces seguir con las pruebas y seguir con la conexión. Pero el problema me parece que es un poco más de largo plazo, no por estos que seguramente los irán ganando. Me parece que independientemente de las acciones jurídicas que puedan tomar hacia adelante la Secretaría de Energía y la CRE, a mi juicio yo creo que tienen las de ganar
los privados, pero el problema no es ese, el problema es quién va a seguir invirtiendo si cada vez que inviertes y aun cuando tengas todos los permisos, te cambian la jugada pues en el corto plazo, ¿no? Entonces yo creo que ese es un tema que sí se tendrá que atender hacia adelante y ojalá y que hoy los 60 proyectos que están pues en construcción sigan adelante para no tener problemas pues de conexión mayores, ¿no? Perfecto, Jaime. Pues muchas gracias, Jaime. Muchas gracias a todas las personas que están hoy con nosotros. Prácticamente ya es la última pregunta. Ya estamos exactamente en la hora. Jaime, pues yo quisiera más pedirte, si para todos los que nos estamos reunidos hoy, casi los 150 personas que nos reunimos hoy, si nos dedicas un último mensaje antes de despedirnos y pasar la palabra a Carlos para que cierre la plática. Con mucho gusto, Jaime. Pues de nuevo, primero agradecerles a ti, a Carlos, a todos los que se tomaron el tiempo hoy de escuchar. Espero que haya sido una plática constructiva para todos y dejarlos a lo mejor con 2 o 3 mensajes, ¿no? Primero, que la razón fundamental que motivó la reforma energética en nuestro país está relacionada con la capacidad de inversión del Estado. Dado la crisis que se avecina en el mundo, y en México en lo particular, pues esta restricción va a prevalecer o se va todavía a aumentar, ¿no? Los problemas de ingresos del Estado. Y entonces eso hará que se pone un alto al modelo, dadas las decisiones de política y de regulación que se han tomado, se pone un alto al modelo que se había construido en los últimos años. Y esto puede tener pues un riesgo muy importante y un impacto muy importante en la posibilidad de desarrollo del país, que depende en una gran medida de tener energía suficiente a lo largo y ancho de México. Además, se pone en alto la transición energética, que también no solamente es un acuerdo legal de todas las partes en la ley de transición energética del país, sino el acuerdo que se tiene en el acuerdo de país de cumplir con la reducción de gases de efecto invernadero. La discusión que hoy estamos teniendo, de nuevo, que me parece que no necesariamente tocan los puntos más importantes de mediano y largo plazo, pero la decisión que hoy se está tomando, las decisiones que hoy se están tomando son un tema de leyes, no es un tema de leyes, es un tema de respeto al Estado de Derecho que tiene que ver con la última pregunta que se me hacía. Es un tema sobre todo de visión intergeneracional y de visión global en concordancia hacia dónde se está moviendo todo el mundo y de nuevo nosotros parecería ser que estamos dando como sociedad, como país, 2 o 3 pasos hacia atrás que nos van a pasar factura, por un lado, el resto del mundo y por otro lado, las generaciones que vienen atrás del otro. Y por último, pues dejarles ahí la reflexión de qué va a pasar cuando se recuperen los niveles de actividad económica. ¿Vamos a poder hacer frente en términos energéticos a lo que se viene y sería entonces el sector energético parte de la solución o parte del problema? Ojalá y sea parte de la solución. Pues muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, Jaime, de verdad. Muy importante la plática que nos acabas de dar hoy. Muy puntual. Y pues para cerrar, yo le pedía a querido Carlos Sandoval, si nos das un último mensaje, querido Carlos. Pues, mi estimado Jaime, en verdad, muchísimas gracias por participar con nosotros en Diálogos por México desde casa. La verdad que los conceptos que nos platicas hoy nos los dejaste mucho más claros de lo que lo teníamos antes de tener la plática. Nos dejas un mensaje muy importante, muy interesante, preocupante. Creo que todos debemos ser parte de esta solución, hay que participar y siempre buscar la unidad. Sin unidad, esto no se va a poder lograr. Y bueno, y agradecer a las 160 personas, amigas y amigos que hoy se sumaron. Muchas gracias por conectarse. Esto se hace para todos. Nos da mucho gusto. Y pues solamente darte un aplauso virtual, mi estimado Jaime. Te esperamos en una próxima plática. Y muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y los esperamos en las próximas pláticas que tengamos en Diálogos por México desde casa. Muy amable, muchas gracias. Y que tengan muy buen día, buen fin de semana. Al contrario, saludos a todos, buenas tardes.